Dios te bendiga. Este es tu amigo y hermano Julio Figueroa. En el día de hoy he decidido hacer este video porque el Señor ha puesto algo en mi corazón bien poderoso sobre la palabra del Señor. Esto no es algo nuevo, es algo que tú y yo ya conocemos. Es una perspectiva diferente la que el Señor me mostró y la quiero compartir contigo en el día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de compartirla con varios amigos y hermanos. Algunos la han aceptado y han visto lo poderoso de lo que yo te voy a comentar. Otros sencillamente no le han prestado mucha importancia. Pero de nuevo, para que entiendas, es una perspectiva diferente. Es como si yo te llevara frente al Empire State Building y frente al edificio lo miramos hacia arriba y decimos qué estructura impresionante. Pero no es lo mismo que estás frente al edificio a que entres al edificio y subas a lo alto. Porque entonces no ves lo poderoso de una estructura tan enorme, sino que puedes observar todo lo que rodea esa estructura. Y tu visión es más amplia. Eso es lo que quiero compartir en el día de hoy. Una perspectiva distinta. Esto el Señor me lo muestra, no porque un ángel vino del cielo, no porque... No. Yo tengo una propiedad, tengo un cuarto de acre de terreno. Y durante los últimos 3 años he estado lidiando con una serie de situaciones en mi patio, en mi grama, a través de toda mi casa, con relación al acre de terreno que me rodea. Y viendo esto fue cuando el Señor comenzó a mostrarme y enseñarme unas cosas que quiero compartir contigo. Lo primero es que te quiero quiero que hagas esta oración conmigo. Declara en el nombre de Jesús: yo me abro en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, en mi entero ser, a recibir la revelación de la palabra de Dios en mí. Lo declaro hecho y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, una pregunta, y yo creo que pienses esto. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo como creyentes, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón? Tú puedes pensar cuál es la razón para eso. Porque muchos a los que yo le he hecho la pregunta, lo que me dicen es, no, tú tienes que confesar a Dios delante de los hombres. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Una serie de respuestas que no son la razón principal, que eso es lo que quiero compartir contigo en el día de hoy. La razón por la que tú y yo tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón es porque tenemos que sembrar la semilla del evangelio en nuestro corazón. La Biblia dice: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra, que es el corazón del hombre. ¿Quién es el sembrador? Tú y yo, los que conocemos la palabra de Dios, el evangelio, somos los que sembramos la palabra del Señor cuando testificamos a otros las maravillas del Señor que hemos conocido. O sea, esta semilla, cuando otros la reciben, la confiesan con su boca y la creen en su corazón, lo que hicieron fue, cogieron la semilla del evangelio y la sembraron en su corazón, que es buena tierra. Gente persevera, gente que no persevera, por diferentes razones, como dice la palabra. Parte de esa semilla cae en el camino, parte en pedregales y parte entre espinos. Pero yo te quiero mostrar esto. Fíjate que tú y yo somos embajadores y somos sembradores de la semilla de la palabra de Dios. La perspectiva diferente viene en esto. La iglesia no ha entendido que esta no es la única semilla que el hombre recibe en su corazón. Desde que tú y yo nacemos, a través de nuestro crecimiento, se nos van entregando semillas. Recibimos semillas de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros líderes religiosos, la sociedad y hoy, más que nada, de los medios sociales. ¿Qué es una semilla? Una semilla es un concepto, una idea, un principio, una opinión es una semilla. Cualquier cosa que cambie tu punto de vista en otra dirección a la cual anteriormente tú la tenías, es una semilla. ¿Y qué sucede cuando tú siembras una semilla? Esa semilla se convierte en planta. Esa planta se convierte en árbol. Y ese árbol da frutos. Y dice la Biblia: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos.
Lo que no hemos entendido, y vuelvo y repito, es que desde que crecemos, en nuestro crecimiento, nos dan semillas de amor. Se nos enseña a amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la sociedad en la que vivimos. Pero también se nos entregan semillas de discriminación, de odio, de inseguridad, de miedo. Se nos entregan semillas, no te juntes con los blancos, no te juntes con los negros, no te juntes con los latinos, no te juntes con los asiáticos. Esas son semillas de discriminación. Una opinión que es una semilla que destruye la vida del hombre. Mira, tu papá murió de cáncer, tu mamá murió de cáncer, tú vas a morir de cáncer. Entonces la Biblia dice que cuando tú confiesas con tu boca y tú crees en tu corazón, esa semilla se hace parte de ti. Así que lo importante de nosotros es entender que cada vez que tú y yo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, es una semilla que hemos plantado en la buena tierra de nuestro corazón. Y a través de nuestra vida vamos alimentando estas semillas. Y como digo, estas semillas que se convierten en plantas, tarde o temprano se convierten en árboles. Y nos encontramos en medio de situaciones que no entendemos por qué estamos enfermos, no entendemos por qué todo en la vida nos va mal, no entendemos por qué estamos siempre nerviosos, caemos en depresión, en inseguridad. Y es porque, como digo, a través de toda nuestra vida, todas estas semillas se convierten en parte de nuestro corazón, se convierten en plantas y se convierten en árbol, y este árbol da frutos. Y a lo mejor tú me dices, bueno, Julio, es que la vida está llena de situaciones. Y dice, no, yo te estoy diciendo que no. Pero para ti y para mí, como cristianos, tenemos la promesa de Dios. Tenemos la promesa y el evangelio. Un evangelio que la Biblia dice que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una palabra que dice, yo soy el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Una palabra que dice, amado, yo sé que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, hay una serie de promesas bíblicas que no tienen manifestación en nuestra vida que deberían tener. Y hermano, porque hemos aprendido, en lugar de creer la palabra de Dios, a dudarla. Porque estas semillas se arraigan en nuestro corazón. Una de las semillas hay dos semillas bien poderosas que nos destruyen. Te voy a hablar de una en el día de hoy, más adelante te voy a hablar de la otra. Y es la semilla de que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Y a lo mejor tú me dices, Julio, pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia. Pero cuando tú lees ese capítulo, está hablando de un Espíritu Santo que gime en nosotros, de un Espíritu Santo que es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos lleva. Nos habla de la promesa de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es la unción de Dios que habita en ti y habita en mí. Es la que nos enseñaría todas las cosas. Y lamentablemente la religión, hermanos, el diablo la ha usado para engañarnos. Fíjate que cuando el diablo engaña a Adán y Eva en el jardín del Edén, él le siembra una semilla de duda por lo que Dios dijo. Él sabe que no, que vas a ser como él sabe que vas a hacer esto, vas a conocer la verdad, que vas a ser como Dios. Y así son las semillas. Tú las escuchas y si piensas, bueno, parece verdad, pero no todas las semillas son verdad. Y específicamente esta semilla, hermano, abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entero ser a tantas posibilidades que nos encontramos atravesando a través de situaciones sin necesidad. Es como cuando decimos, mira, y si el COVID te da, de algo tengo que morirme. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú has recibido esas semillas y se han convertido en plantas y esas plantas se han convertido en árboles, el fruto que tú recibes es por causa de esa semilla. Porque en lugar de tú me dices, vuelve y me dice, Julio, pero es que algo ya tengo que morirme, algo tiene que pasar. ¿Tú sabes qué yo hago? Yo sigo creyendo que mi Dios me da vida, que yo tengo vida en abundancia, que mi Dios me prospera, que mi Dios me sana, que mi Dios abre poderosas posibilidades para mi prosperidad y mi bendición. Pero cuando tú y yo abrimos la puerta a todas las posibilidades, no creemos a la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es
que Cristo vino a salvarnos, que Cristo vino a sanarnos, que Él vino a prosperarnos, a darnos vida en abundancia, a bendecirnos. Pero cuando tú y yo creemos en esta semilla, hermano, abrimos las puertas a tantas posibilidades. Abrimos las puertas a las posibilidades de que si a mi hijo o a mi hija viene un borracho y se monta en un carro y guiándome lo mata, es que Dios tenía un propósito. Si me da un cáncer, Dios tenía un propósito. Y entonces, como eso es lo que creemos, la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Eso es lo que recibimos diariamente. Pero no es lo mismo cuando tú comienzas a decir, bueno, ¿tú sabes qué? Yo tengo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú comienzas, hermanos, y yo no te estoy hablando de confesar, de repetir, no, yo lo puedo. No. Tú tienes que comenzar a bregar con ese jardín de tu corazón, esa buena tierra. Y comenzar a extraer todas estas semillas, todos estos árboles, todo esto que ha infectado tu corazón para que el cambio exista en ti. Hace 13 años atrás yo tuve la experiencia de encontrarme en una situación donde le pedí la dirección al Señor en una decisión que iba a tomar. Hay 3 cosas bien poderosas que yo he aprendido en mi vida desde que me convertí. Primero es a orar en la mañana y presentarle mi día al Señor. Lo segundo es siempre leer la palabra. Y lo otro que he aprendido, que también es igual de poderoso, que cuando tengo alguna pregunta, la Biblia dice que la unción de Dios que habita en mí es el Espíritu Santo, que Él me enseñaría todas las cosas. Cuando yo tengo una pregunta, le pregunto al Espíritu Santo. Y en esa mañana, cuando iba a tomar esa decisión, le dije al Espíritu Santo, háblame, muéstrame, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, yo no soy como muchos cristianos que siempre esperan que un profeta, que un evangelista, que mira, siervo, mira, hermano. No. A mí siempre Dios me habla. Pero ¿sabes lo que siempre Dios usa? Su palabra, que no falla. Y en esa mañana, luego de hacer oración pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara, leo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Tú sabes que hay momentos en los que tú y yo leemos algo en la palabra que quizás lo hemos leído cientos de veces, pero hay un día en que una palabra como que, yo no había visto esto ahí o no lo había notado. Y en esa mañana leí la palabra medita. Y te estoy hablando hace 13 años atrás. No te estoy hablando porque ahora hay una revolución de meditación a través de los medios sociales y donde quiera que tú hablan de meditación. No, yo te estoy hablando hace 13 años atrás. Y en medio de aquella visión que tuve, dice, medita. Cuando digo visión es porque lo vi en la palabra de Dios, no la había visto anteriormente. Comencé a buscar información sobre la meditación. Y la palabra nos invita en muchas ocasiones. Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás todo lo que está en él y meditarás en él. O sea, hay una serie, a través de la palabra nos invita a meditar. Pues cuando esto llegó a mi vida, yo comencé a buscar información. Me di cuenta que los judíos practican la meditación. Al igualmente me di cuenta que el budaísmo, el hinduismo, las religiones del Tíbet, muchas religiones practican la meditación. Y comencé a buscar información y comencé a practicar la meditación. Lógicamente, comienzo a estudiar, hay unas técnicas, hay una serie de instrumentos que tú utilizas para ayudarte a concentrar. En mi caso, yo no medito con los ojos cerrados, yo no medito ni con los pies cruzados, no, yo no hago eso. Yo me siento en silencio, con mis ojos abiertos, y me imagino lo que quiero imaginarme. En el caso mío, que era lo que hacía cuando era ministro de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico, yo me imaginaba al Señor frente a mí, que yo le estaba cantando a Él. Pues cuando yo medito en la palabra del Señor, yo me imagino que estoy frente a la presencia del Señor. Me imagino que estoy en una playa, me imagino que estoy frente a un cielo lleno de estrellas y que Dios está escuchándome. Y a mí, no sé, a mí me ha funcionado, a mí me es fácil. Lo que quiero compartirte es que cuando comencé a estudiar la meditación, me di cuenta que todas estas otras religiones que hablan sobre la meditación, todas las ideas y conceptos que ellos hablan, yo comencé a estudiarlas y a ponerlas en comparación con la palabra, y todas están en la Biblia. Hablan de un Dios que sana, de un Dios que liberta, ¿cómo es posible que tú puedes crear en tu vida la realidad que tú quieres?
Hermanos, y mi experiencia es que al comenzar a meditar en la palabra, al principio pues usaba las mantras, como ellos dicen que son instrumentos mentales, las diferentes frases. Pero dije, espérate, ¿por qué voy a usar diferentes frases de otras religiones si puedo usar la palabra de Dios? Y yo me siento en silencio y medito en la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú eres el Dios de mi salvación. Hermano, ¿y por qué te traigo esto de la meditación? Porque si tú quieres limpiar tu tierra, ese es el instrumento que tú tienes que usar. En mi caso, ha sido una experiencia maravillosa. Mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla, dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y hermanos, y la manera en que tú puedes limpiar tu terreno, esa tierra, es meditando en la palabra de Dios. Porque la meditación te hace consciente de toda esta basura, de toda esta escoria, de toda esta porquería que hemos aprendido durante toda nuestra vida y todos estos años. Entonces, cuando estás hablando, de momento te estás dando cuenta, espérate, yo estoy dando la palabra de Dios, déjame cambiarlo. No, Él es el que sana. Comienzas, en vez de reaccionar a las situaciones, comienzas a accionar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando el médico te dice, como me lo dijo a mí en 2 ocasiones, a los 22 años de edad, cuando me diagnosticaron leucemia, y en el 2001, cuando llegué a la ciudad de Orlando, tuve un accidente de carro y me diagnosticaron cáncer en el pulmón. Cuando los doctores me dijeron, tú tienes cáncer, ¿tú sabes lo que yo dije? Tú eres mi sanador. Tú eres el que sana todas mis dolencias. Tú eres el que rescata del hoyo en mi vida. Hermanos, y Dios me sanó. Porque yo reacciono de acuerdo a la palabra de Dios. Como no había entendido este principio, estaba hablando en el 2001, ahora entiendo por qué para mí fue fácil manifestar la sanidad de Dios en mi vida. Porque es parte de mi ser interior, de mi corazón, de lo más profundo de mi espíritu. Y cuando llega la situación, en lugar de yo reaccionar a todas estas semillas que el mundo ha puesto de inseguridad, yo reacciono a la palabra de Dios. Tú eres mi sanador. Tú eres el que me prospera. Tú eres el que me bendice. Lamentablemente, en los tiempos en que vivimos, muchas iglesias, muchos ministerios, se han tornado cuando comenzaron a predicar el mensaje de prosperidad. Yo estuve en la iglesia del reverendo Rodolfo por 12 años. Todo es, siembra porque yo soy buena tierra. Siembra, 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 siembra. Entonces vemos los ministerios que se enriquecen y a través del mundo hay ministerios billonarios donde los miembros dan y dan y dan porque hay que sembrar y hay que sembrar y los miembros no prosperan. Los que se enriquecen y los que crecen son los ministerios y el creyente regular y aún los líderes no prosperan. Porque la prosperidad no está simplemente, y es parte, yo no estoy negando que sembrar en donde tu corazón quiere sembrar para bendecir a otros, correcto, yo no estoy negando eso. Pero cuando tú quieres ver la manifestación de la salud, de la prosperidad, de la bendición, de la abundancia de Dios en tu vida, en todas las cosas, comienza en tu corazón. Cuando tú tienes que empezar a remover todas estas cosas que te enseñan a dudar. En vez de creer, no, espérate, si no hay dinero en esto, si no hay aquí, es que Dios me está probando. No. Perdón. Comienza a creer. Él es el que suple. Tú eres el que vas a suplir todas las cosas, todas mis cosas conforme a tus riquezas en gloria. Cuando tú comienzas a accionar, no a reaccionar, a accionar de acuerdo a la palabra de Dios, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces el fruto que tú comienzas a recibir es el fruto de la abundancia, de la salud, de la prosperidad. Algo que también el Señor me mostró y quiero enseñártelo, y es algo bien poderoso. Para que entiendas, desde el principio en la palabra, Dios nos comenzó a hablar de frutos, de árboles. La otra pregunta que te quiero hacer es, la Biblia dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas de antemano. ¿Cuáles son las buenas obras?
Y tú le preguntas a muchos cristianos, no, visitar al enfermo, ir a la cárcel, ayudar al huérfano y a la viuda. Si tú crees eso, tú sabes lo que tú estás creyendo, que Dios desde un principio pretendió y preparó para que el hombre cayese, fallase y pasásemos a través de todo este dolor y toda esta situación que el mundo atraviesa en el día de hoy, que a través de toda la humanidad. Hermanos, no. Mira esto, mira qué poderoso. Meditando en la palabra del Señor y abriendo mi espíritu a la presencia de Dios, Dios me muestra esto. La Biblia dice que antes de Dios crear a Adán y a Eva, antes de él hacerlo, Él crea el jardín del Edén. Entonces, dice la Biblia que todo lo que creó era bueno y deseable a los ojos de los hombres, ¿verdad? Entonces ponía a Adán y Eva en el jardín del Edén. Fíjate que Dios le dice a Adán y Eva, de todo árbol, de todo lo que hay aquí puedes comer menos de este. ¿Ok? Y te voy a hacer un pequeño comentario que hace un tiempo atrás se le hice el comentario a unos hermanos y se rieron de mí. El propósito de Dios para ti y para mí era que viviésemos en este cuerpo eternamente. Porque fíjate lo que sucede. Dios le dice, de todo puedes comer menos de ese árbol. ¿Ok? El hombre falla porque el diablo le pone la semilla de la duda y de la inseguridad de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué Dios lo saca del huerto del Edén? Para que antes de que él echase mano del árbol de la vida y viviese para siempre. Por eso es que Dios lo saca del jardín del Edén. O sea que el propósito de Dios era que Adán y Eva comieran de aquel árbol y vivieran para siempre. Porque Dios le dijo, de todo puedes comer menos de del árbol de la ciencia y del bien y el mal. O sea que Dios, el propósito principal que tenía para nosotros era que viviéramos eternamente en salud. Pero mira qué cosa más poderosa. Fíjate que la Biblia habla de estos dos árboles. Del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y del árbol de la vida. Fíjate cuando la Biblia dice que Él preparó de todo fruto deseable a los ojos. Y nosotros pensamos que es comida. No, guineos, toronja, kiwi, pana, aguacate, todas esas cuestiones. ¿Sabes que yo no creo eso? ¿Qué es más deseable para ti y para mí que tener paz? ¿Qué es más deseable para ti y para mí tener prosperidad, seguridad, salud, bendición, éxito, triunfo, tranquilidad en tu casa, armonía en tu matrimonio? Porque cuando tú miras, cuando tú lees la Escritura, aquellos dos árboles son los únicos que se mencionan en la Biblia, o sea, por nombre. Pero ¿qué es más deseable para el hombre y para la mujer? Sino que paz en su corazón. Hermanos, y te traigo esto porque lamentablemente a través de todo este tiempo hemos aprendido a discriminar, se nos han sembrado semillas de inseguridad y de discriminación. Y discriminamos contra nuestro hermano, contra nuestro vecino, contra nuestro amigo. Y nosotros no hemos entendido la importancia de los dones espirituales, de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Yo estuve mucho tiempo en la iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina y le di y serví al Señor con todo mi corazón. Pero hubo un sinnúmero de personas que estaban completamente decididas a hacerme la vida imposible y me creaban problemas tras problemas tras problemas. A nivel de que todos mis amigos, todas las personas con las que yo compartí, todas las personas que estaban cerca de mí en ese tiempo, hoy en día ni me hablan, no son amigos míos, no quieren saber de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia, y yo sé que esto es parte lamentablemente es parte de la iglesia evangélica, y hermanos, y yo lo traigo a colación porque es una realidad. Cuánta envidia, cuántas discusiones, cuántos pleitos, cuántas enemistades, cuántas inseguridades por lideratos. Irónicamente, esos son los frutos de la carne, que es enemistad, pleitos, envidias. Y a lo mejor me dice, sí, pero también está la fornicación, el adulterio, sí. Pero entre esos frutos nos encontramos que la iglesia, en lugar de honrar los frutos del Espíritu, que es amor, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre. Fíjate que la Biblia dice, bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos una iglesia que en lugar de enfocarse en estos frutos del Espíritu, ¿por qué no se enfocan en ellos? ¿Por qué no manifiestan los frutos del Espíritu? Porque todas estas semillas que hemos recogido alrededor de nuestra vida nos enseñan a discriminar, a mirar al otro con odio, con rencor, con inseguridad. Hermano, si tú entiendes esto que yo te estoy diciendo en el día de hoy, esto que yo te estoy trayendo, y tú le oras al Señor y comienzas: Padre, limpia mi corazón de toda esta semilla que en lugar de permitirme prosperar, me atrasa. Por eso es que la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Porque los niños no tienen estas clases de semillas que nos envenenan y que nos arruinan. Por eso es que la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y vemos que la gente vive en peleas y en discusiones. Hermanos, una de las cosas, para ir terminando, más poderosas que vi en estos días pasados. Alrededor de mi casa yo tenía una serie de árboles. Y hace 2 semanas atrás, yo tuve que cortar 4 árboles preciosos que tenía, uno al frente de mi casa y otros alrededor. ¿Tú sabes por qué? Porque las raíces de esos árboles comenzaron a destruir el fundamento de mi casa. La base, el fundamento de esta propiedad donde yo vivo. Y lo que no nos damos y entendemos cuenta es que cuando permitimos que estas semillas crezcan en nuestro corazón y se conviertan en árbol, las raíces, por eso es que la Biblia habla de raíces de amargura, destruyen nuestro fundamento como cristianos. Y nos encontramos, como en este cuatrenio pasado con la política en Estados Unidos, cristianos que apoyan la discriminación, la inseguridad, cristianos que se olvidan de su llamado a la paz, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en lugar de actuar en misericordia, dejan que estas raíces socaven y destruyan el fundamento de sus vidas como cristianos y se encuentran trayendo inseguridad. O sea, esta revelación que yo te estoy trayendo en el día de hoy, que no es nada nuevo, es una perspectiva distinta a la que te estoy enseñando, es la que te puede traer bendición en todas las áreas de tu vida. Yo lo estoy viendo en mi vida, yo estoy viviendo y cada día estoy viendo más prosperidad porque he ido aprendiendo a cómo limpiar mi tierra. Yo me siento en silencio y le digo: Señor, limpia mi tierra, que yo pueda manifestar frutos de amor. Que en mi tierra se manifiesten los frutos de la seguridad, de la prosperidad, de la bendición. Que yo pueda bendecir a otros. Que yo pueda traer luz a otros. La revelación del evangelio, de esa semilla que cuando yo acepté a Cristo, se depositó en mí, yo sembré en mí. Que pueda traer bendición a otros. Eso es lo que Dios tiene para ti. Esa es la revelación que yo quiero compartir contigo. Porque si tú comienzas a observar tu corazón, observar lo que tú dices, siéntate en silencio. Comienza a decirle al Espíritu Santo: muéstrame. Toma un versículo bíblico, 5, 10 minutos. Tú guardarás en completa paz aquello. En silencio. Acostúmbrate diariamente. Toma 5 minutitos. Y hazlo. Tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar, te va a comenzar a manifestar. Entonces, cada vez que tú hablas, te vas a dar cuenta de cómo esas semillas que destruyen tu fundamento como creyente van destruyendo y tú las puedes destruir con la palabra de Dios. De algo usted tiene que morirse. No. Yo tengo vida en Cristo y yo voy a bendecir a los demás. Y yo sigo viviendo, yo sigo echando hacia adelante. ¿Cuándo me voy a presentar ante a mi Creador? Él sabrá cuándo. Pero mientras tanto yo sigo creyendo la palabra de Dios, que Él es el que me sana, Él es el que me prospera, Él es el que me bendice. Y yo voy a llevar este mensaje. Así que yo creo que tú comiences a meditar en lo que te estoy compartiendo. Porque lamentablemente, hermanos, hemos recibido tantas semillas de miedo. Que estas enfermedades, que el COVID, Y de nuevo, no es que te esté diciendo que esto no sea una realidad en el mundo. Es una realidad en el mundo. Pero tú y yo tenemos la promesa de Dios.
Y tú y yo como creyentes estamos llamados a limpiar nuestra tierra con la palabra de Dios, a ser responsables con las semillas que hemos sembrado y lo que no es de Dios, echarlo a un lado. Yo voy a hablar más adelante, porque como te dije, semillas son conceptos, ideas, aún opiniones son semillas. Y si tú permites que esas semillas entren a tu corazón, pueden socavar y destruir tu fundamento como creyente. Y no solamente como creyente, toda tu vida. Toda tu vida. Así que yo te invito a que en este momento, ahí donde estés, tomes estos minutos para meditar en la palabra del Señor. Esa palabra que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo voy a hacer una meditación, la voy a hacer verbal. Yo creo que tú con tus ojos cerrados o sin cerrar tus ojos, ahí donde estés, simplemente repitas estas palabras en tu corazón, en tu mente. Gracias, Señor, porque yo soy justificado pues por la fe. Porque tú me has dado vida en abundancia. Gracias porque yo soy heredero y coheredero con Cristo de las promesas de Dios. Y yo tomo autoridad. Y yo declaro que el jardín de mi corazón es limpio y libre de todos estos árboles que socavan y destruyen mi fundamento como creyente. Y yo permito, Señor, que en mi vida, a través de tu palabra, el conocimiento y la revelación de Dios en mí, crezca el amor, crezca la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Y que yo pueda comenzar a manifestar los frutos del Espíritu. Yo me abro en mi entero ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente a tu presencia. Permíteme estar consciente para que cuando mis labios, mi boca hable muerte, yo lo cancele en el nombre de Jesús y comience a hablar vida. Para que cuando esos frutos de muerte se comiencen a manifestar, yo comienzo a accionar de acuerdo a tu palabra, como que tú eres mi sanador, tú eres el que me prospera, tú eres el que me liberas, tú eres el que me levantas. Gracias por tu palabra. Así que yo declaro todas estas cosas y las recibo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te hablé de la primera semilla, que es de que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. No creas eso. No, ¿cómo Dios va a enviarle un cáncer a tu hijo, a tu esposo, o a ti, o a tu familia? ¿Cómo Dios va a querer que todo lo que has edificado se derrumbe? No, yo no creo eso. Yo creo que la bendición de Dios enriquece, que Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, y yo tengo la vida en abundancia de Dios y se manifiesta en mí. Cuando tú comienzas a creer eso y echas a un lado estas creencias que destruyen, entonces tú comienzas a ver el fruto. ¿Y cómo eso sucede, hermano? Siéntate en silencio 5, 10 minutos. Comienza a repetir un verso de la palabra. Comienza el verso que tú quieras. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando digo nada, es nada de lo bueno. No estoy hablando de miedos, de inseguridad, de enfermedad. Porque ese es el problema, que cuando decimos nada me faltará, pensamos en tantas cosas. Pero yo pienso en la bendición de Dios que enriquece y no añade tristezas con ella. Así que Dios te bendiga. Yo espero que este video sea de bendición. Y estate segundo que voy a hablar de la otra semilla. Estate pendiente, voy a hablar de la otra semilla que destruye nuestro fundamento como cristianos. Y es la semilla más destructiva en la vida del creyente. Te amo mucho. Este es tu hermano y amigo Julio Figueroa. Dios te bendiga.